Bienvenido a tu canal bíblico. Te habla tu hermano y amigo, Emmanuel Pérez. Amados, cuando uno observa el panorama hoy día, jóvenes, muchos jóvenes talentosos quieren predicar la palabra de Dios. eh, Muchos se ponen nombres, muchos modulan la voz, muchos tuercen la Biblia. Y por eso queremos traer un conversatorio para hablar sobre la homilética. La homilética, para los que no saben, es el arte de hablar. De homilía, es el arte de hablar. Y obviamente, cuando nos paramos a hablar la palabra de Dios, todo eso tiene una ciencia, un arte. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Y para eso hemos traído a nuestro hermano y amigo Jonathan Bautista. Bienvenido, mi hermano. Dile, soy bíblica. Bella bíblica. Ese video debe quedar guardado para la historia. Gracias, un placer estar aquí contigo, Manuel. Y lo primero que quiero aclarar, no es que somos expertos en el tema, ni que somos eruditos. No te pongas adelante, tú te estás preparado, tú has estudiado bien. Tú y yo no somos expertos como tú dices, pero hemos estudiado el tema. Sí, aquí hay una... Eso es cierto, eso es cierto. Pero ciertamente de lo que uno ya ha aprendido, definitivamente uno tiene la responsabilidad de compartirlo. De lo que uno ha estudiado, pues uno tiene una responsabilidad de, primero con la palabra de Dios, de tratar de ser fiel. Pero nada, vamos a ver qué surge aquí. Excelente, excelente. Entonces, ¿cuál tú entiendes, Jonathan, que será el primer problema de los jóvenes predicadores de hoy día al momento de exponer la palabra de Dios? Lo que pasa es que hoy día vivimos en una época de la historia cristiana donde ya la gente, cualquiera se para en un púlpito y dice que es pastor. Eso es lo primero. Y no solamente eso, sino que se para ahí y empieza a hablar cosas totalmente divorciadas. Probablemente a alguno de ustedes le ha tocado. Yo lo he visto. Personas que se paran en un púlpito y leen un versículo y cierran la Biblia. Y después de ahí jamás en la Biblia, jamás en la vida vuelven a verla, a mencionarla, a leerla, a decir, y ya después de ahí experiencias personales. Entonces, eso es un problema que definitivamente... Los ojos no están centrados en la Biblia. No, ni los ojos, ni el estudio, ni la predicación, ni el mensaje. Lo que se viene a hablar, lo que se vive, lo que se habla, de lo que se habla son experiencias personales. Experiencias personales. Que eso es un problema. Me siento a lavar y veo que el cloro es fuerte y saco el sucio. Aleluya, siento un rema. Aquí yo siento la gloria de Dios y sacan una predicación de la lavadora lavando la ropa. Experiencias personales, de cómo Dios me bendijo una vez, de cómo vi... ¿Cuántos demonios saqué? No, una vez me tocó presenciar un pastor que fue a nuestra iglesia a predicar, lo primero que dijo en la predicación fue, bueno, hermanos, yo tenía un mensaje preparado, pero Dios me habló en el camino y yo cambié el mensaje y vine a hablar de otra cosa. Y la disparate que ese hombre dijo ahí, te digo que fue la última vez que predicó allá. Pero puedo preguntar ahí mismo, ¿es incorrecto que Dios me cambie el mensaje? Mira qué es lo que pasa. Usualmente, algo que debemos de tener pendiente a la hora de predicar un mensaje es que debemos de saber que predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. O sea, no puede ser cualquier cosa. Y lo que estamos predicando y el propósito de predicar la palabra de Dios debe ser predicar esto, predicar la Biblia, no experiencias personales, no lo que yo crea, porque si no podemos hablar de lo que sea. Sí. Entonces, que yo tengo un tema preparado y de camino a la iglesia me surja otro tema y ahí tengo ya de una vez, ya tengo el tema, la predicación, la estructura, el pasaje, el estudio, los puntos definidos. O sea, de camino a la iglesia no me va a salir, por más duro que yo sea, no voy a tener una estructura establecida, una buena estructura para obviamente hablar la palabra de Dios. ¿Tú sabes dónde yo creo que está el problema?
el problema no está en Dios, el problema está en el predicador. Claro, claro. Porque si yo estoy diciendo que el lunes, yo voy a predicar el próximo domingo, si el lunes Dios puso en mi corazón un mensaje y el sábado Dios o el domingo me lo cambia, entonces Dios no es soberano porque él no sabía lo que iba a pasar y me lo cambió el sábado. El problema es que yo no entendí el mensaje de Dios y el problema aquí fui yo, claro, no fue Dios. Dios no me cambió el mensaje, Dios siempre tuvo el mensaje, solo que yo no me di cuenta cuál era el mensaje y no me percaté a tiempo. Y mira, a veces pasamos por inadvertido y se nos olvida que incluso la misma palabra en Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Mira, la responsabilidad de predicar la palabra es tan grande, tan fuerte, que dice, la recomendación de la Biblia es que no es que todo el mundo puede enseñar. Correcto. O sea, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, debemos de saber que cuando estamos hablando, yo creo que conversé contigo una vez, te lo dije, tenemos una Biblia en la mano y estamos hablando frente a una congregación. Dios es omnipresente. Lo que yo estoy haciendo es diciendo, esto es palabra de Dios, pero con Dios ahí sentado frente a mí. Delante de Dios y de parte de Dios. Imagínate que yo esté hablando de un libro donde el autor del libro esté frente a mí. Y claro, yo estoy diciendo una interpretación de ese libro delante del autor y lo que esté diciendo sea disparate. O sea, ¿qué va a decir? No, yo no escribí eso. O sea, esa no fue la intención de lo que yo escribí. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos mucha gente que por diferentes razones, puede ser falta de preparación, puede ser falta de estudio, puede ser, pueden haber muchas cosas, obviamente problemas doctrinales, que se para ahí y dice cualquier cosa. Cuando hablamos de preparación, entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, ¿es un ejercicio muscular, cerebral, o también incluye ese ejercicio espiritual? Sí, desde muchas cosas. La preparación del sermón implica muchas cosas, incluso desde antes del sermón, desde antes de tú decir voy a abrir la Biblia, voy a estudiar. Yo creo que la preparación del sermón debe estar muy ligada a la oración. De acuerdo. La oración debe estar presente en todas las etapas del sermón. Me gusta que haya comenzado con la parte espiritual primero, para que no se entienda claro, que la preparación del sermón es algo muscular del cerebro, sí, sino que es algo espiritual. Sí. Pero también conlleva amar a Dios con nuestra mente. Exactamente. Y precisamente una de las cosas que se nos olvida es que cuando vamos a presentar un mensaje de la palabra de Dios, tenemos frente a nosotros un público que tiene necesidades, tenemos frente a nosotros gente que necesita ser alimentada, que necesita que sus necesidades sean cubiertas. Y no por nosotros, no por el predicador, sino por la palabra de Dios. Entonces, la oración debe estar presente desde ayudar, pidiéndole a Dios que nos mantenga un corazón humilde, porque nosotros que hemos tenido el privilegio y la gran responsabilidad de predicar frente a un púlpito y mucha gente, sabemos que muy fácilmente podemos vernos tentados a llevarnos la gloria. Entonces, desde eso hasta por las necesidades de los oyentes, estar conscientes a quién le voy a predicar, porque no voy a llevarle un tema de predestinación a niños, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tú dices eso. Tipo de cosas que tengo que tener pendiente. Eso mismo te quiero preguntar. Entonces, mencióname algunas cosas que hay que tener pendiente. Yo, predicador, me invitaron, soy un joven, nunca lo he hecho. ¿Qué yo tengo que tener pendiente al momento de ir a predicar? Bueno, lo primero que tengo que tener pendiente es, obviamente, saber a quién voy a predicar. Muy bien. Porque no es lo mismo yo preparar un sermón para un grupo de jóvenes que para preparar un sermón a la iglesia un domingo en la mañana. O sea, la preparación, el tiempo obviamente va a ser diferente, las ilustraciones, los ejemplos, la manera probablemente en que yo inicie la capacidad de razonamiento del público es diferente. La capacidad de razonamiento que tengan, o sea, es muy diferente. Entonces tengo que saber que obviamente para que ellos sean edificados con la palabra, yo tengo que tomar en cuenta cuál es su capacidad, también incluso su capacidad de estudio. Si estoy hablando con personas, puede ser que, bueno, tú que estuviste los otros días en una comunidad, la Yagüita, botado para allá, que probablemente son gente poco estudiada, tú no puedes venir y hablarle probablemente. Sí, hay que hablar llano. Exacto, hay que hablar llano. Entonces, era en el sur profundo. Exactamente, entonces tener pendiente a quién le voy a predicar es definitivamente una de las cosas que más debo de tomar en cuenta a la hora de preparar un sermón. Obviamente también pensar en el tema, uno a tratar y dentro de todo lo que pueda saber que debo de predicar, tener la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. O sea, eso es homilética, es la ciencia y las herramientas que debo de utilizar para predicar un mensaje que definitivamente sea la palabra de Dios. Perfecto. En el tema de la homilética y de la hermenéutica, estoy hablando un poquito palabras domingueras, sí, pero sí. Una es el arte de enseñar, la homilética, y el arte de conocer es la
hermenéutica, son las herramientas para conocer las escrituras. Dentro de la hermenéutica hay algo que se llama eisegesis Sí, y exégesis. exacto, exacto. La exégesis es el arte de interpretar las escrituras de manera correcta. Esa es la exégesis. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente a la hora de yo preparar un sermón, debo de saber de que debo de hacer un estudio profundo de las escrituras para decir lo que dicen las escrituras, no lo que yo quiero decir o lo que yo creo que dicen, ¿no? Es lo que debo de hacer un estudio y un análisis para saber lo que dicen las escrituras, que el mensaje sea el que está ahí, no el que yo quiera que esté ahí. Entonces, necesitamos saber que y que ese es uno de los mayores problemas. Hay mucha gente que va y dice, bueno, hoy quiero hablar del arrepentimiento y se pone a buscar versículos para eh, añadir o dar puntos acerca del arrepentimiento, cuando probablemente lo que estemos haciendo es sacando muchos versos fuera de contexto. Entonces, excelente. Eso es muy, muy bueno tener pendiente. Vamos a hacer una pausa, no te vayas, suscríbete si no lo has hecho. Claro, claro. Venimos en un minuto en breve. Esto es un buen momento para suscribirte a nuestro canal, reaccionar a este contenido, compartir con otras personas. Si tú conoces a algún joven que ama predicar la palabra de Dios y tú le ves ese deseo y tú quieres recomendarle cualquier material para que él crezca, yo te recomiendo estos libros que me han servido bastante en mi proceso de aprendizaje a la hora de preparar una predicación. Aquí tenemos La Predicación Bíblica por Haddon Robinson y además el bestseller de parte de Dios y delante de Dios de Sugel Michelin. Recalco que esto que estoy haciendo ahora no es una publicidad pagada, más bien es una recomendación en contenidos que me han servido bastante a la hora de estudiar la palabra de Dios. Por eso te recomiendo leer estos libros y seguir indagando más sobre esta clase de temas. No te vayas, pues todavía falta parte interesantísima sobre el desarrollo de este tema. No olvides, comparte, suscríbete, comenta. Bueno, antes estábamos hablando la importancia de la homilética y de la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica solamente mencionamos de la exégesis y eisegesis, pero de la homilética, que es el arte de predicar, es lo que estamos hablando. Y veíamos que uno de los problemas graves que se presentan es que las personas que salen a predicar no ponen su mirada en las escrituras. No. Y al no poner la mirada en las escrituras, como Marco pone la mirada en la cámara, así trae un problema de que se despegan de la verdad bíblica. Y una enseñanza mal dada produce doctrinas mal dadas. Por eso la importancia de estudiar bien las escrituras. Pero ahora yo quiero preguntarte, Jonathan, ¿por qué entonces es importante hacer un bosquejo para poder presentar mejor las ideas? O sea, bueno, ya te di dentro de la pregunta de parte de la información. Sí, sí. Pero ¿por qué es importante entonces hacer un bosquejo? Sí, incluso dándole un poquito para atrás, hablando, ahora que mencionamos, estamos mencionando términos como la homilética, la hermenéutica y la exégesis. O sea, son términos que uno dice, pero esto es complicado. Pero en realidad es bueno saber y entender que una depende de la otra. Por ejemplo, la homilética es el arte de preparar el sermón. Eso es la homilética, que es lo que estamos hablando. Ajá. Consejos para hacer un buen sermón. Ok. La hermenéutica es la ciencia que estudia la correcta interpretación de las escrituras. Y para eso utiliza la exégesis, que es eso, decir lo que el texto dice. Ajá. Eso es extraer, sacar lo que el texto dice. Entonces, para hacer una buena homilética, que es la preparación del sermón, necesita una buena hermenéutica, que es el estudio. Correcto. Que a la su vez necesita una buena exégesis, extraer lo que el texto dice. Entonces, correcto. Eso es lo principal que debemos de entender. Entonces, para hacer eso también es importante que yo necesito transmitir mis ideas de manera clara, porque ya, he extraído del texto de la Biblia el tema. Correcto. No soy yo que le he puesto el tema a la Biblia, sino el extraído. La Biblia te da el tema. Me ha dado el tema, exacto. Es la porción que me ha dado el tema. Que por cierto, una de las recomendaciones que se hace en muchas iglesias, se hace en la mía, se hace en muchas iglesias ahora ya. Muchas iglesias están tomando esta postura, y es que lo mejor es tratar de estudiar la Biblia de manera sistemática. O sea, vamos a estudiar por libros, agarrar la carta de 1 Timoteo y vamos a estudiarla desde el primer verso hasta el último. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso te ayuda a tener una congruencia, estudiar de manera sistemática, lo que te ayuda a mantenerte en la intención del error del autor, que obviamente es la intención del Espíritu Santo y de Dios,
a la hora de transmitir estas palabras. Entonces, Así es. pero hablando ahora precisamente de cómo transmitir esa idea, porque tengo el tema, pero no es lo mismo saberlo que saber decirlo, o saber Exacto, muy enseñarlo. bien. Entonces, para eso yo necesito una estructura, y una estructura que no es verdad que yo me voy a parar aquí a decir palabras una tras de la otra sin congruencia, o hablar de una idea que no tiene que ver con otra, o saltar a otro versículo que no tiene que ver con eso. Entonces necesito una estructura, y al igual que una carta, usted escribe una carta, no dice desde el principio, vengo a esto, sino usted viene y saluda. Usted viene y después le dice la razón por la cual te escribo esta carta es para dejarte saber que está pasando esto, para dejarte saber que necesito esto. Entonces, eso es un mensaje claro, y así mismo debe ser un sermón. Un sermón debe tener una introducción. Tú tienes que introducir tu tema de manera, y obviamente en cada uno de estos puntos podemos hasta No, un programa un completo. video de cada uno de ellos. Sí, Con claro. eso es una buena introducción, pero brevemente, ¿cuáles son las cosas importantes que debe tener el bosquejo? el bosquejo debe tener primero una buena introducción, que atraiga, que atraiga la atención, que obviamente ponga a la gente a decir de qué vamos a hablar. Estoy interesado en escuchar lo que esta persona tiene Claro. que decir. Después de la introducción, obviamente ya vamos y traemos la carne, lo que ya son los puntos, obviamente expuestos en el texto, que es lo importante. No los puntos que yo creo, no los puntos que están en el texto, que la misma Biblia expone, y voy diciendo el punto 1. Entonces, este es el tema. El tema es, qué sé yo, pensando en una predicación, hablando de Romanos 5, los beneficios de la justificación. Pues estamos en la misma página. Exactamente, eso es. Claro. De eso que habla, exactamente. Entonces, tú y yo no podemos pensar diferente de lo que dice el texto, porque, O sea, porque el lo que mensaje del dice. texto es el mismo. O sea, los beneficios de la justificación. El texto primero, dice lo que dice. Exactamente. Entonces, primero es este, segundo este, somos conciliados. El primer punto es que tenemos la capacidad de ver las pruebas, de gozarnos en las pruebas. O sea, ese tipo de cosas esos puntos los da el mismo texto. Entonces, uno va avanzando en el texto y así mismo avanzando en su predicación, Extrayendo los principios del mismo texto. Exactamente. ¿Cuál es el tema? El tema es los beneficios de la justificación. Hemos sido justificados por fe en Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios que me ha dado esa fe a mi vida? ¿Cuáles son los beneficios que trae esa fe para mí? Bárbaro. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Entonces, es básicamente, y obviamente ya culmino con una conclusión donde ya puedo hacer un resumen de los puntos, donde ya hago un llamado, donde ya puedo enfocarme en una aplicación personal. Y ahora que ya sabes cuáles son los beneficios de la justificación, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué haces lo que haces? Claro. Recuerda que tú tienes una vida llena de gozo, que te ha permitido la justificación. El llamado a la reflexión o a vivir el mensaje. Entonces, eso te da que la gente diga, que tú le preguntes, ¿de qué hablaron hoy en tu iglesia? Bueno, hablaron de los beneficios de la justificación, y se dijo que son esto y esto. Probablemente no te lo diga a todos, pero la absorción del mensaje, la absorción de la palabra va a ser mucho más clara. Entonces, Tremendo. eso es importante. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora en la segunda sección? Lo que hemos visto es la importancia de hacer un bosquejo. Eso no me lleva a la dependencia total del papel, pero sí me lleva a un estudio serio de las escrituras y a llevarlo por escrito para no depender y confiar en mi propia carne. Exacto. Ahora, llevo eso escrito en un bosquejo. En el bosquejo tengo que tener pendiente, como importante, la introducción, el desarrollo y la conclusión, que eso es bien importante que lo tengas bosquejado. Hay muchas formas de hacer un bosquejo. Tú puedes escribir todas las palabras, o puedes solamente poner pensamientos o ideas o principios que te ayudan a recordar cuál es el mensaje que quieres transmitir o que transmite el pasaje. Obviamente tú puedes principalmente poner oraciones, algo que te recuerde, pero obviamente nunca te salgas de la estructura del pasaje. Mucha gente tiene, así como tú dices, maneras diferentes. Yo soy el tipo de persona que lo escribe todo, 5, 6 páginas, lo escribo todo. Pero tú te paras y lo lees. Obviamente, parte de mi preparación es leerlo varias veces para no tener que depender de la hoja, porque cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Y eso no te lleva a ser muy dependiente del papel y no de lo espiritual. Precisamente de eso estamos hablando. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso es que si a usted le gusta simplemente tener su bosquejo en ideas, pues también usted después ya las desarrolla a medida que va estudiando el pasaje y se va recordando. Usted lo puede escribir todo también. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja también de escribir ideas? Que probablemente haya algo que tú quieras decir, que en el momento se te olvide. Entonces, eso me pasó. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es que tú
te sientas tú cuando digo que seas original, que tu propósito sea obviamente comunicar la palabra de Dios, que tengas la humildad de decir, yo soy un mensajero, yo soy como esto, un micrófono de lo que Dios dice. O sea, yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. Así es. Pero que sea con tu personalidad, que uno de los errores que yo mismo he cometido, a veces he robado, y lo admito, eso es pecado, pero he robado frases de otros predicadores, he robado estilos de otros pero eso no es predicadores, pecado. he robado voz de No, otros no, predicadores. no. Pero Yo entiendo tu buen corazón, pero eso no es nada. Malo es si tú la robas y no lo citas. precisamente, Ok. Arrepíndaselo. precisamente, tú sabes, probablemente adjudicándome cosas que... Entiendo. Entonces, eso es un problema, eso es, Sí. definitivamente está mal. Y con esto no estoy diciendo que, obviamente, si hay alguien hay un predicador favorito, que tú quieras imitar alguna buena técnica, porque los predicadores más famosos, obviamente, son buenos por eso, porque tienen Claro. una buena manera de transmitir el mensaje, pero lo importante es que seas original, que no robes ideas, no te adjudiques ideas que no son tuyas. Hay gente también que ha predicado sermones de otros que tampoco está mal, porque hay que ver las circunstancias también, porque imagínate que me digan que estemos el domingo en la iglesia y me digan, Jonathan, el pastor se puso malo. Entonces, Sí. ¿qué va a hacer uno? Uno va a tratar de josear, van a ir donde el otro líder, ¿tú me entiendes? No sabemos qué circunstancia puede ser que pase, pero si es así, pues seamos coherentes, seamos íntegros y digamos, este es un sermón de fulanito que yo quiero compartir también con ustedes. Entonces, eso es lo que pasa. Y ser originales, ser tú, tener paz de que Dios va a poner en ti las palabras, pero obviamente tampoco depender de eso, sino tratar de prepararte lo más que puedas para transmitir la palabra de Dios. Yo creo que al final el problema que algunos tienen con escribir y dejar por escrito el mensaje, lo quieren llevar de la mente, es porque entienden que es un ejercicio muscular completo. Pero hay gente que se lo memoriza, que también no está mal. Pero mira, que recuerda esto, que cuando tú estás estudiando la palabra, toma el control. Tú estás estudiando la palabra, tú estás teniendo una cercanía con Dios, encendido, hasta que prenda. Estás teniendo una cercanía con Dios. Y Dios te está hablando por medio de su palabra. Tú lo que estás haciendo es siendo fiel a lo que Dios te está hablando, lo estás escribiendo para luego presentarlo. O sea que escribirlo no es un ejercicio cerebral ni muscular, es más bien evitar tú ir con tu propia carne, sino lo que Dios te habló en el privado, decirlo en público literalmente como te lo habló en el privado. O sea que no tiene nada de malo el escribirlo. No, y yo soy persona que no le gusta, que no, que eso no es espiritual, tú tienes que llevarlo todo de la mente, que Dios no. Eso es llevar tu propia carne. Falta de fe, eso es llevar tu propia carne. No dejarte llevar por el espíritu, sé que lo venden, pero en realidad, yo como maestro, he dado clases muchos años, te puedo decir que uno de los métodos más... Marco te mira raro, le dice, ¿maestro de qué? Maestro de inglés. Respeta el varón, mi hermano. Respeta el ungido. Yo que di clases muchos años, yo estoy consciente de que me he dado cuenta que los estudiantes retienen más la información cuando escuchan, ven y escriben. Entonces, si tienes el hábito de escribir todos tus pensamientos, pues es una manera de tú retener incluso mucho más información, y a la hora de tú pararte y dar tu sermón, dar el sermón de Dios, pues definitivamente vas a estar más preparado, vas a estar más listo, vas a tener más información en tu cabeza, vas a poder hacer un mejor trabajo, entiendo yo. Entonces, no es que esté malo, es lo que te digo, cada quien puede puede preparar su sermón como así lo entiende, y puede pararse ahí, puede ser con ideas, con todo el sermón, puede ser con simplemente una estructura sencilla. Siempre y cuando usted predica la palabra de Dios, no hay problema. Excelente. Yo creo que hasta aquí has hecho un excelente trabajo, mi hermano. Gracias por compartirnos las experiencias que has tenido en momentos de predicación. Que no somos expertos, Sí. Estamos aprendiendo también. Estamos en el proceso de aprendizaje, pero podemos compartir lo que el Señor nos ha permitido, porque tú tienes ¿cuántos años predicando en la iglesia? Ya como 8, sí. Exacto, entonces hay mucha experiencia, y aunque ya en el proceso no somos profesionales, pero sí tenemos un poquito de experiencia. Y aunque probablemente mis primeras predicaciones yo no la quisiera escuchar. No, ni yo tampoco, yo crucifiqué a Noé. En fin, mis hermanos, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario, comparte esto con jóvenes que tú entiendas que tienen anhelo por predicar la palabra, compárteselo para que ellos puedan... No te desalientes, es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo
al mismo tiempo es un gozo, es un privilegio y es satisfactorio poder saber que estás obrando para el Señor. Compárteselo a Marco para que Marco aprenda a predicar de una vez y por todas. Te puedes suscribir a su canal, no, él es muy bueno. Él es un joven que ama a Dios. Es Biblia MR. No olvides suscribirte, Biblia MR y Canal Bíblico Cristiano. Dios te bendiga. Yo soy bíblico y aquí tenemos a la gente bíblica. Fuerte, fuerte. Nos vemos luego. Un placer, mi gente. Bye. Condiciones. No, mira